Segundo bloque de Medical Televisión. Estamos en vivo por la pantalla de Multivisión Federal y vamos a hablar de los más pequeñitos de la casa. Para eso hemos invitado a la doctora Laura Estrada, especialista en el tema y que nos tiene acostumbrados a despejarnos todas las dudas. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola Nori, ¿qué tal? Buenas tardes, Bueno, gracias. nosotros en este bloque queremos hacer hincapié en la salud digestiva de la infancia, pero para ello tenemos que comenzar hablando de esos primeros momentos en la vida de un ser humano que de alguna manera van a marcar la pauta para el resto de la existencia. Claro, el concepto que tenemos que tener de salud digestiva es desde el comienzo todo esto de la nutrición y de cómo se va a ir formando y cómo va a repercutir esto en toda la vida, porque hoy en día los conceptos de salud ya dejaron de tener etapas Ajá, para ser como un continuo, como una salud a lo largo de la vida. Y hoy en día se sabe, y es un concepto relativamente nuevo de los últimos 10 años, que se llama DOHAD en inglés, que traducido sería como la salud a lo largo del desarrollo de la vida, es que se sabe que hay determinadas cosas que cuando faltan o no se hacen correctamente en los inicios, en los primeros años de la vida, en la embarazada, en la concepción, repercuten a lo largo de toda la vida. Y la ujú, salud digestiva o nuestra salud intestinal, para decírtelo más así puntualmente, tiene mucho que ver en todo esto, y la formación primordial es en esos primeros 1000 días, que abarca el embarazo más los 2 primeros años de vida. bien. Entonces, una es el concepto de que sabemos que desde la nutrición de la mamá embarazada, el bebé va a tener repercusiones a lo largo de su vida, toda su vida, su niñez y su vida adulta. Ya se sabe que si un bebé es desnutrido, seguramente va a tener determinadas patologías que se llaman enfermedades no transmisibles en el adulto, o tiene más predisposición a padecerlas, como son la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2. Bien. Entonces, se sabe hoy en día, todos estos conceptos son importantes. ¿Por qué? Porque ya se ha estudiado que si nosotros mejoráramos el estado nutricional de estos pacientes en estos primeros momentos, hay muchas de esas enfermedades que después de adultos no padeceríamos. Y se disminuirían drásticamente esas cifras que, como vos sabrás y como la OMS dice y es conocido por todos, son las enfermedades que causan más muerte a nivel mundial. Claro. ¿Cuáles son esas primeras pautas que deberíamos tener en cuenta hasta los 2 años? Que sí o sí las mamás deberían tener en cuenta. Primero, entender que cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de lo que realmente aporta un componente que hace que el cuerpo crezca bien de determinada manera, ¿no es cierto? Cuando hablamos de alimentación, hablamos de un concepto más social o sociocultural. Ajá. Entonces, las dos cosas son importantes. Para tener una buena nutrición y que la familia llegue a tener hábitos sanos y nutricionalmente adecuados, siempre hay que ver el aspecto sociocultural de esa familia. Nosotros no nos alimentamos acá en el país de la misma manera que se alimentan en el hemisferio norte, ni al mismo horario, ni con los mismos condimentos. Entonces, siempre el profesional tiene que tener en cuenta a la hora de ver las pautas alimenticias Ujú. de una familia o de un niño, cómo se está alimentando esa familia, qué horarios tiene. Esa es la parte cultural, sociocultural. Bien. Y de la parte nutricional, saber que si en esos 1000 días que nosotros tenemos con nuestros niños en nuestro embarazo, nosotros tenemos alguna carencia, por ejemplo, tenemos una mamá anémica, ya sabemos que ese paciente probablemente su neurodesarrollo no sea el adecuado o el óptimo, y que ese paciente vaya a sufrir o algún problema intelectual o algún retraso cognitivo o algún problema de aprendizaje. Entonces, tenemos que ver esto como cómo estamos formando nuestro capital humano para las futuras Claro. generaciones. Bueno, en ese sentido es importantísimo los suplementos que se recomiendan apenas te dan el positivo del Sí, yo embarazo, creo ¿no? que todo esto empieza desde antes. O sea, acá nosotros tendríamos que tener idealmente una programación familiar de embarazo, no un embarazo espontáneo. Entonces esa mamá que piensa quedar embarazada ya sabe de antemano que tiene que tener determinados suplementos. Por ejemplo, ácido fólico, todas las mamás las mujeres en edad fértil deberían tomarlo, Ajá, ¿tá? bien. Por ejemplo, entonces el control de sus controles habituales, y desde ese embarazo para adelante, esos 1000 días, que son como una barrera abierta para todas las cosas buenas que pueda
podamos aportarle, primero con la lactancia materna, que sabemos que ese primer minuto de vida con lactancia es como una siembra sobre el intestino y crea lo que se llama microbiota, que ya lo vamos a explicar también. Bien, ¿y eso es hasta los 2 años? ¿Esa Hasta los leche 2 años materna? con más plasticidad. Porque Ajá. recordemos que los tejidos cuando son inmaduros, por ejemplo, hay tejidos que se terminaron de formar cuando el bebé nace, ¿no es cierto? Tenemos el periodo gestacional. Y hay otros tejidos como el sistema nervioso, como nuestro cerebro, como el sistema inmunológico, que se siguen formando muchos años a posteriori del nacimiento. Entonces, en esos tejidos nosotros tenemos que hacer hincapié. El neurodesarrollo es muy importante a lo largo de estos primeros, del embarazo y estos primeros 2 años de vida. Entonces, todo lo que nosotros aportemos a través de esa barrera permeable que es el intestino, de esos niños, que lo aportemos benéficamente, va a impactar directamente en su neurodesarrollo. Bien. Entonces, todo lo que hagamos mal, también todo lo que le demos nocivo, todo lo que tenga conservante, que tenga colorante, que no sea adecuado para la alimentación del niño a ninguna edad, pero a esa edad sobre todo, va a impactar negativamente. Saco entonces la segunda conclusión. Además de la leche materna hasta los 2 años, en esta plasticidad, los alimentos que sean siempre naturales. Claro, la idea es que nosotros volvamos a aprender a comer fresco y que sepamos, y en esto te incorpora de nuevo el concepto de alimentación, que sepamos que los niños aprenden a comer y que es un hábito que tienen que aprender copiando de los padres. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles a comer fresco, llevándolos a comprar los productos frescos, aprendiendo a cocinar con ellos. Y es todo un trabajo, porque para los papás que trabajamos Claro. es un trabajo. Me estoy acordando que el primer alimento que me dio el pediatra cuando nacieron mis hijos fue la gelatina, para que aprendan a comer. Cuando hablo de gelatina es sintético. Bueno, porque lo que en realidad nosotros también venimos de generaciones en donde era el boom de los alimentos con conservantes, entonces mientras más duraban, mejor eran. Claro. Y ahora es completamente al revés y ya está súper demostrado la nocividad que tienen los alimentos con conservantes, con colorantes, con aditivos sobre el neurodesarrollo de los niños. Bien. Entonces tenemos que desaprender, por eso te digo, primero desaprender como adultos, para después darle el ejemplo a ellos de que tienen que aprender a comer, a cocinar de forma natural, a comer fresco y que los alimentos sean inocuos, o sea, aprender cómo lavarlos, cómo preservarlos. Todo eso es un aprendizaje, pero ellos aprenden más viendo cómo el adulto hace las cosas y no tanto cómo le decimos. Bien. Y eso se va adaptando a cada familia. Cada familia es distinta. Cuando uno está en el consultorio y plantea todo el tema de la alimentación, todas las familias son diferentes, entonces el niño tiene que tratar de incorporarse a su ritmo familiar y muchas veces los niños son los disparadores de buenos hábitos de salud en cuanto a la alimentación. Porque la llegada de un niño implica un cambio en la familia que es casi siempre positivo. Y, como la escuchaba antes, todo cambio que se introduce en un niño y que se quiere hacer en la alimentación de un niño, la familia tiene que acompañar. Claro. La familia pequeña y la familia ampliada. Y a propósito de eso, ¿qué rol juega la rutina y la organización de la incorporación de esos alimentos en los niños chiquitos? ¿Por qué rutina? Esto de estar organizados a la hora de la alimentación, del descanso. Tiene mucho que ver. Vos me decís la incorporación de los alimentos. Y depende de cada familia, pero sí saber que como pauta básica el bebé tiene que acoplarse a los horarios familiares en primera instancia, no comer con sueño, porque siempre con sueño el bebé va a comer poco o nada. Siempre respetar los horarios que tenga y las laxitudes que tenga el bebé. O sea, por ahí yo tengo papás que me dicen, no come nada. Entonces yo pregunto, ¿no come nada o no come lo que vos le pusiste en el plato? Ajá. Porque es diferente. Claro. El bebé, recordemos, el bebé, los lactantes, los niños se autorregulan en general. Entonces cuando no tienen más hambre dejan de comer y por ahí no es la porción que nosotros queremos que coma. Pero el bebé se alimentó, se llenó y dejó de comer. Ya no es como las épocas de la abuela en donde obligaban a los niños a que se terminen el plato. Se supone que el ambiente de la alimentación tiene que ser un ambiente relajado, un espacio donde todos seamos felices. Y no ¿Comes o no vas a jugar? Claro, porque si no empieza el tire y afloje de que si no comes tal cosa y si no comes tal otra, en realidad, hablando de lo cultural de todo esto, tiene que ser un espacio. Más en nuestra cultura, que la alimentación es un espacio de encuentro. Claro. En otras culturas no, en nuestra cultura sí, la alimentación es un espacio de encuentro, entonces tiene que ser un ambiente relajado
Si no, los papás se ponen muy tensionados porque no comen. Bien, y me pongo a pensar, ¿no? Desde el otro lado, la gente que nos está viendo, las mamás, los papás que dicen, bueno, es fácil, estas dos señoras acá charlando, pero cuando vamos a lo concreto, el niño que plantea, no me gusta, ese color no quiero, eso no voy a comer, y es como, ¿no? Un conflicto. Bueno, mientras más pequeño incorpore una pauta, más fácil es. Entonces lo que hay que hacer es no dejar de intentar, básicamente. Pero te vuelvo al concepto original. Ellos comen lo que ven que nosotros comemos. Entonces, nosotros no le podemos poner un brócoli sin sal, sin aceite, y nosotros estar comiendo una pizza al lado. Claro. O sea, ellos tienen que tratar de incorporar. No hace falta que la alimentación sea natural o sea fresca y sea fea. O sea, hay formas de cocinar. Entonces tenemos que volver a ese concepto de cocinar, de tomarnos el tiempo. Yo sé que es difícil porque todos trabajamos y todos estamos apurados, pero tenemos que hacernos tiempo para incorporarlos a ellos en todo este quehacer diario para que ellos aprendan y aprenden. Y cuando son más grandes, hay que apelar a la inteligencia de los preadolescentes y adolescentes, que entiendan que la nutrición es la base de su salud. Claro. Entonces, yo te puedo decir que de 10 chicos con los que yo hablo en el consultorio sobre este tema, 9 vuelven con que los han hecho cambiar a los padres de cómo comían. Porque en general cuando el chico come mal es porque toda la familia está comiendo mal. Exactamente. Entonces por ahí apelar a la inteligencia de ellos, porque ellos entienden, vienen de generaciones en donde entienden que tenemos que cambiar el medio ambiente, que tenemos que cuidarlo, y así entienden también que tienen que cuidar su salud de adentro para afuera. ¿No es cierto? Con la producción planteábamos hoy hablar de la salud digestiva en la infancia, porque en algún momento hablamos de los dolores de panza, esos dolores que son emocionales, esos dolores que de alguna manera hay que contener, que son los más comunes, cuando el nene no quiere ir al colegio y lo primero que se le ocurre es decir me duele la panza. Pero queríamos hablar de la salud digestiva y de lo más común que se puede presentar en la infancia. Si me permite, doctora, vamos a presentar un informe que hemos preparado porque ya tenemos preguntas directamente relacionadas con eso. Señor director. A veces los niños pueden tener problemas en el estómago que los hace sentir incómodos. Estos problemas pueden ser el estreñimiento, las diarreas o las intolerancias alimentarias. El estreñimiento es común en los niños, afectando alrededor de entre el 5 y el 30% en todo el mundo. Se estima que el 5% y el 10% de las visitas al pediatra están relacionadas con problemas de estreñimientos en niños. Las diarreas son una de las principales causas de enfermedad y muerte en niños menores de 5 años en todo el mundo. Se estima que los episodios de diarrea aguda son responsables de más de 1.300.000 muertes de niños menores de 5 años cada año. Las intolerancias alimentarias, por su parte, son menos comunes que el estreñimiento o las diarreas, pero varían dependiendo del tipo de intolerancia. Se estima que alrededor del 2 o 3% de los niños tienen alergia o intolerancia a la leche y aproximadamente el 1% de la población infantil tiene algún problema con el gluten. Estas estadísticas pueden variar según la región geográfica, las edades de los niños y otros factores. Es importante destacar que estas cifras son estimaciones generales y pueden no reflejar la situación específica en todas las áreas o comunidades. ¿Querés saber más? Muy bien, ahí estábamos viendo este informe que de alguna manera plantea datos estadísticos generales según la Organización Mundial de la Salud, pero casualmente veíamos las imágenes que trabajó la producción de alimentos que no son recomendables en los más chicos, ¿no? Sí, así es. O sea, la idea es que ellos aprendan a comer saludable y que les guste. O sea, la idea es que les guste, pero para eso nos tiene que gustar a nosotros. Nosotros tenemos que volver a comer alimentos saludables y saber prepararlos en preparaciones que nos gusten. Cada familia tiene sus gustos, sus condimentos, sus formas de preparar los alimentos, pero siempre tratar de volver a comer lo más fresco posible. No digo que no podamos comer un helado eventualmente, pero no tiene que ser una cosa diaria. Ellos diariamente tienen que comer sano. Y aparte,
Cuando son más grandes, entenderlo, como te decía antes, desde el punto de vista nutricional, de crecimiento y desarrollo. O sea que es lo mejor, que es un punto de autocuidado que los adultos deberíamos tener, pero incorporárselos a ellos, como les enseñamos a lavarse los dientes como autocuidado, el alimentarse sano es un punto de autocuidado también. Claro, perfecto. Tenemos algunas consultas de nuestros televidentes, señor director, si usted lo dispone así. Quieren hacerle una consulta a la doctora. Tengo mi bebé de 8 meses, tiene problemas gastrointestinales, es seco de vientre. Ya no toma leche de fórmula, teta tampoco, sino leche en caja. ¿Qué me aconseja la doctora? ¿Seguir dándole la leche en caja o leche de fórmula? Tiene 8 meses. Bueno, supongamos que el bebé de 8 meses es un bebé sano. La mayoría de las constipaciones en los pacientes sanos son funcionales, lo que quiere decir que dependen exclusivamente de la dieta. Entonces, en ese bebé habría que ver qué tipo de leche está tomando, porque no es un bebé que pueda tomar leche entera todavía, es un bebé que tiene que tomar leche maternizada de 6 a 12 meses, y aparte qué cantidad de leche. Hay muchos bebés que toman mucha cantidad de leche y eso lleva a la constipación, porque ese bebé a esa edad ya tiene que comer fibras, tiene que comer frutas, verduras, carnes, o sea, tiene que comer otros alimentos que no sean solamente leche. Entonces, la leche en esa etapa, aparte de ser leche maternizada y que no puede ser leche entera, debería ser la menor proporción de su alimento diario. Bien. ¿Ah? ¿A qué edad se incorporan los primeros alimentos? A los 6 meses, según la OMS y todas las entidades pediátricas, al día de la fecha. Bien. Te lo digo así porque esto va cambiando. Sí, sí, sí. Pero al día de la fecha, a partir de los 6 meses. ¿Y cuáles son los primeros alimentos que se recomiendan? Bueno, esa es una buena pregunta porque antes, cuando éramos más chicos o cuando yo empecé en pediatría, Sí. era como muy esquemático y se decía, no, primero esto, primero la manzana y la banana, porque después los alimentos alergénicos. Bueno, ahora es todo mucho más laxo. Ya se sabe que la incorporación temprana de los alimentos frescos no debería tener en un bebé sano incidencias en cuanto a las alergias o las intolerancias. Entonces, siempre optando por las frutas y las verduras de estación, se puede incorporar cualquier fruta y cualquier verdura de estación siempre y cuando el alimento sea seguro, esté bien lavado, etc. Lo único que se trata de evitar por ahí son las verduras de hojas verdes y sobre todo los cabos de la verdura de hoja verde por determinados componentes que tiene, pero las carnes también se pueden incorporar a partir de los 6 meses. Entonces, no existe tanto esa división que había antes, sí, para que el bebé vaya incorporando todo lo que sea fresco. Entonces, ir a la verdulería con el bebé y que el bebé vea los colores y así ir incorporando lo que en la casa habitualmente comen primero y después tratar de ir ampliando el menú, porque como digo, la llegada de un bebé hace que los adultos nos volvamos a plantear determinados ingredientes que no hacía rato que no comíamos, en muchos casos. El agua es un componente fundamental en todo esto y que a partir de chiquitos tienen que empezar a tomar y no ofrecerles jugos, nunca, pero bueno, no ofrecerles jugos porque el bebé, yo tengo pacientes muy chiquitos que los papás me dicen no toma agua. Bueno, no toma agua porque tempranamente le han ofrecido otra bebida y eso es lo que no deberíamos hacer. El bebé tiene que tomar agua y leche como complemento de la alimentación. Ya a partir de los 6 meses la leche deja de ser su alimento principal para pasar a ser secundario. Entonces el bebé progresivamente va sustituyendo la leche por alimentos semisólidos y sólidos. Bien. La idea es que coma semisólidos y sólidos, por lo tanto el yogur bebible, los jugos bebibles, por más de que sean naturales, no es lo más correcto en cuanto a la educación de la alimentación, digamos. Bien, van a comenzar entonces con papilla. Sí, bueno, ahí tenemos otra diferencia nueva, en donde, digamos, hay dos corrientes grandes de alimentación. Una es la tradicional, que empieza con papilla y cuchara. Y ahora hay una corriente de alimentación que se ha puesto muy de moda, que se llama BLW, que en donde el bebé no usa cuchara y comienza a comer, que tiene como una subdivisión que se llama Bliss, y empieza a comer como trozadito desde muy chiquititos. En realidad, en general, hay muchos papás que son, está como muy de moda, entonces es como que la tienen muy en cuenta. Sí, es una alimentación que al tomar el bebé el alimento con las manos, se supone que se autorregula más que cuando uno le da con la cuchara.
pero sí se ha estudiado también que determinados alimentos trozados los ponen en riesgo de ahogo al bebé, Sí, entonces hay que claro. tener en cuenta eso. Entonces, en general, lo que se ha consensuado en la Sociedad Argentina de Pediatría es una alimentación que se llama perceptiva, que es simplemente tener un poco de sentido común con la alimentación, empezar con papilla y progresivamente, cuando uno va viendo cada bebé, porque cada bebé es particular, Sí, claro. un bebé a los 8 meses es diferente al otro. Hay bebés a los 8 meses que son, digamos, mucho más ávidos con las manitos que otros. Entonces, ir viendo cada bebé, cuando puede ir tomando alimentación trozada y nosotros veamos que el bebé no se va a poner en riesgo, ahí que el bebé empiece a comer de a trocitos, siempre empezando con lo que se puede aplastar, digamos, con la lengua en el paladar, por Claro. ejemplo, un pedacito de, no sé, de banana, o sea, Zapallo, claro, ¿no? zapallo, que se pueda romper sin necesidad de dientes y después ir pasando a los alimentos que son más sólidos. ¿Cuál es su opinión acerca de los alimentos que ya vienen envasados para bebés que el mercado ofrece un montón? No los recomiendo. Ajá, ninguno. No los recomiendo. Sí sé que sacan de apuro en muchas ocasiones, Ujú. pero como venimos hablando, todo lo que venga envasado, empaquetado, enlatado, frisado, en cajita, todo tiene en algún punto conservante. Ujú. Entonces, si nosotros tenemos la opción de hacer ese mismo alimento en forma natural, por más de que nos lleve más trabajo, la mejor semilla y lo mejor para el futuro Para el de futuro. nuestro bebé es hacérselo de esa manera. Acá hay una abuela que nos dice que su nieto tiene alergia al huevo Sí. y tiene 1 año. Ujú. Y pregunta el por qué. No sé si es fácil describir. No, bueno, simplemente decirle que la mayoría de las veces las alergias tienen un determinante genético. Ese determinante genético en general tiene algún antecedente familiar de alergia y las alergias son a ese componente en específico. Se puede hacer cuando sean más grandes tratamiento de desensibilización ya con el especialista, pero Ujú, bueno, sí tener alergia al huevo, digamos, tiene toda una connotación en la alimentación diaria, digamos. ujú. Bien. Bueno, hoy estamos como más abocados en los más chicos de la casa, porque ya tengo mucha gente acá planteando desde distintos barrios, incluso de la ciudad y de otros puntos, problemas con diarreas, que es Sí, época, ¿no? sí. No debería, pero sí. Ajá. La época del calor hace que los alimentos se contaminen con más facilidad, con algunas bacterias. Nosotros sabemos que en nuestro medio hay gérmenes que son endémicos y que son problemáticos. Entonces, yo dejaría digamos, como nota mayor la seguridad en los alimentos y lo que tiene que saber la población es cómo lavar el alimento, cómo cocinarlo, Ujú. qué es lo que pueden comer los más chiquitos, evitar la comida de la calle, evitar la comida que sea manipulada y que no sepamos el origen. Supongamos, vamos a una fiesta y hay empanadas, no ofrecérsela a los bebés, por más que sepamos que ese ingrediente lo pueden comer, no ofrecérselos, que le llevemos su comidita aparte, porque si Claro. no sabemos quién preparó esa empanada y, como te dije antes, están dentro de esos 1000 días en donde su intestino todavía es inmaduro y no tiene la misma capacidad de defensa Claro. que tenemos nosotros, digamos. Ahora, tengo acá una consulta muy interesante porque NASA nos pregunta, ¿a partir de qué mes los bebés pueden empezar a tomar agua? Del sexto mes. Ajá. Del sexto mes. Hasta el 6.º mes solo leche materna. Solo leche materna y recordar que los días que hace mucho calor como hoy, la leche materna que es a demanda, ofrecérsela a lo mejor más seguido para que el bebé pueda, es un medio de hidratación también, entonces para que el bebé pueda hidratarse normalmente, Ujú. pero a partir del sexto mes, sí, sí, sí. Bien, acá otro televidente pregunta, quiere saber qué tipos de carnes deben comer. Tiene un bebé de 10 meses, la verdad algunos me dicen que carne molida no deben comer y quisiera saber si en realidad pueden digerirla. Claro que la pueden digerir. La carne molida es carne roja, se supone, ¿no? Carne roja con un poco de grasa. Carne roja pueden comer a partir del sexto mes. Carne de pollo, carne de pescado. Recordemos que los omegas de los pescados son muy importantes. Hay pescados que son más ricos en grasa, que son importantes en el desarrollo del cerebro también. Todas las grasas del pescado. Pero con respecto a la carne molida puntualmente, el problema no sería tanto el ingrediente en sí que sea molida, sino el tipo de cocción. Ujú.
¿Qué pasa? Por ahí se generaliza decir no pueden comer carne molida porque uno no sabe nunca el punto de cocción de toda la carne molida cuando está hecha en una empanada, en una hamburguesa, y es más difícil y es cocinarla al punto que debe estar cocida la carne para un pequeño. Entonces, ese es el punto. Si nosotros tenemos otra opción de cocinarle al bebé y podemos darle carne molida cuando tenga 5 años, no se la demos ahora, si no sabemos el punto de cocción. Pero el problema no sería la carne molida en sí, sino la forma de cocción, y que no vamos a saber si llegó a la temperatura correcta para eliminar todos los Y más gérmenes. seguro podría ser cocinar el pedazo de carne completo y una vez claro. cocido, molerlo para la criatura, y así podríamos descartar los riesgos del síndrome urémico hemolítico, que seguramente... o de una diarrea por cualquier otro germen. Acá le preguntan, dice, mi nena de 8 años no quiere comer. Me asusta porque siempre está por debajo de la talla. ¿Habrá alguna vitamina para darle? En eso yo te diría que primero tiene que ver a su médico y ver que no tenga ningún problema orgánico, que no la esté dejando comer como corresponde y crecer como corresponde. Ya cuando hay un compromiso de la talla, estamos hablando de un problema que en pediatría puede ser mayor, que es mucho más importante que el problema del peso aislado. Entonces ahí sí recomendaría que bueno, lo consulte. Bien. Y la última, porque nos hemos quedado sin tiempo, dice, estoy dando de mamar. ¿Yo puedo comer carne molida, empanadas, etcétera, estando dando la teta? Por supuesto, bien cocida como todo alimento seguro y sano. Ahora, si el alimento no es seguro y podría hacerle daño a la mamá, ¿también puede perjudicar al bebé a través de la leche materna? En realidad porque se enferme la madre. Ajá. Que es el problema, o sea, no por la leche materna en sí. En ese caso, la leche materna tiene como una barrera de los alimentos. Es rara la vez que tengamos que suspender la lactancia. Es muy rara, a pesar de que la mamá esté enferma. Es muy raro que tengamos que suspenderla. Bien. Muy raro, ni por los medicamentos más comunes, de uso más común, se tiene que suspender en general. Entonces, es muy raro. Lo que hay que evitar es que se enferme la mamá, pero por una cuestión de contacto con el bebé, no por la leche materna en sí. Bien. Ha sido un placer, como siempre, de dialogar. Yo te quiero decir una última cosita, Nori. Hacer el último hincapié en la alimentación importante estos primeros 1000 días, porque eso va a dar la carga del neurodesarrollo que tengan todos estos niños que están hoy creciendo en esa etapa, que todas esas mamás embarazadas, esas mamás de bebés menores de 2 años, hagan el esfuerzo, porque todos sabemos que es un esfuerzo comer y tomar hábitos y cocinar, etcétera, pero que son semillas que se plantan para el futuro, y eso va a dar el capital humano que nosotros tengamos como sociedad y que esa persona tenga como persona después. O sea, va a depender su desarrollo neurológico específicamente. Entonces, aprender a decir que no a la familia ampliada también, cuando les quieren dar un dulce o los quieren alimentar de otra manera, y poner esa semillita hoy, porque va a dar muchos resultados a futuro. Bien. Sí, con esas pequeñas acciones podemos cambiar el futuro de nuestros hijos. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora, por haber venido. Nosotros repetimos este programa los domingos a las 2 de la tarde. En estos momentos estamos saliendo en dúplex por la 91.9. Me despido de nuestros queridísimos oyentes. Son muy, pero muy especiales para nosotros. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias por estar allí.